que los españoles vinieran con esa gran empresa. Hay que poner en eso en la balanza. Nuestros apellidos son españoles, pero también son indígenas. Y es porque de alguna... Pero, profesor, si la mayoría de cosas que teníamos acá, los españoles se robaron. El oro, la plata, todo eso se robaron. Pero no te imaginas lo que hicieron con otros pueblos. Claro, pero Con el oro y la plata, finalmente los pueblos son así. Las conquistas, no hay ningún pueblo no hay ser humano que no haya hecho eso. No hay poder, los rusos, los belgas, los suecos han sacado siempre provecho. Hasta los romanos cuando destruyeron todo Grecia y esclavizaron a los griegos. No es que nosotros seamos los únicos, no es que los negros sean esclavos. Los griegos se convirtieron en esclavos. Pero el genocidio total, entonces hay que venir y estar ahí y de repente matar a todos los niños, a millones que se mueran de hambre, que le daban... Que nadie puede hacer nada, profesor. Nadie es lo puede más indignante, ¿no? Sin nada. Entonces, ¿cómo se sentiría ese pueblo? Es nefasto. Y mataban así a la falta de balas, quemarlos. Entonces la desventaja que tenían en armamento, en teoría militar, los indios frente a los gringos que habían venido con guerra de sucesión, con tantas guerras que habían participado, ¿crees que no habían aprendido muchas de esas cosas? Claro que sí. Habían aprendido también a guerras bacteriológicas, sabían que echarle bacterias a los indios, combinarlo con algunas bacterias de personas muertas a toda la ropa y meterlos a ellos, sabían que iban a morir. ¿Qué crees que ellos no utilizaron estas cosas? Claro que sí. No se hace una situación sobre eso. Entonces, digamos que acá nuestra sociedad estratificada, pues para los españoles jugábamos un papel, digamos, dentro de esa sociedad jerarquizada, los indios y los mestizos. ¿Ya? Jugaban un papel. En cambio, en el otro no había posibilidad de ningún espacio jerárquico. La prueba de ello es que habían escribientes y también algunos indios, y se dice que habían sido educados sobre todo en las reducciones de los jesuitas, también, porque este es un trabajo informal. Y como trabajo informal no había ningún tipo de examen, no había ningún tipo de filtro. Entonces, si bien habían una cantidad de mestizos, curacas, que se podían, gente educada, también de alguna vez, excepcionalmente, pasaba un indio a ser también escribiente. Hay que tener en cuenta. Y Pancho Fierro lo describe, ponían una mesita ahí, ¿no? Esa mesita de mimbres, así decías, y ahí te escribía a pluma. Interesante, ¿no? Miren, cuando le decían que le decía que, por ejemplo, que no solamente se lee a través del texto escrito, sino del texto figurativo, pues era verdad, ¿no? Estos escribanos, sobre todo los oficiantes, escribían ahí, se burlaban de los escribanos que eran de su majestad, ¿no? Se reían y se mofaban dentro de los documentos notariales. O sea, los documentos notariales también hay todo un estudio sobre las caricaturas, ¿no? De las caricaturas. Uno es Ramón Mojica, el otro es Caroline Dean. Caroline Dean es la más importante, que estudia los textos de las caricaturas en los archivos.
Y esto está, entonces eso está en los textos. Y en la figura dice algo más que el mismo texto. Entonces vamos a ver qué es lo que dice los escribanos de su majestad, pues eran simple gente privilegiada y que no trabajaba. Y casi siempre los oficiantes, o sea, los criollos, llevaban el trabajo más pesado, mientras que los de su majestad solamente se pavoneaban, venían y hacían su firma, y bueno, se dedicaban simplemente a ganar dinero. Y acá dice, la segunda figura viene acompañada de una declaración. Soy el gentil Porroa valiente, de levita antigua vestido, el más grosero y atrevido, y de este oficio hincapié permanente, sobre el vestido se lee, porroitas muchachas, viejito maldito orejudo, haciendo hincapié permanente. Es decir, la burla, ¿ya?, de cómo ven a este personaje, ¿no?, que con viejito maldito orejudo, ¿no?, orejudo, este gentil, que es una persona antigua, porroa valiente, que es el carácter. Lo estuvieron describiendo, ¿no? En forma burlesca. Exacto, el término lo has dicho muy bien, en forma burlesca este personaje. ¿Ya? Entonces es interesante la documentación de los archivos notariales. El escribano es un oficio propio, ¿ya? Pero, ¿ya? Los pero. ¿Qué quiere decir oficio propio? Oficio propio, acá por favor apunten, ¿no? Todo, yo le voy a escribir, por eso le digo que tienen que tener sus apuntes, ¿ya? ¿Ya? Sus apuntes. Los escribanos no iban a la universidad a estudiar, ser escribanos. Era de oficio. Es decir, cuando es de oficio, se obtiene a través de a ver qué se imaginan ustedes. Experiencia. Experiencia, muy bien. Esta señorita está bien. ¿Cómo se llamó? Joana, profesor. Joana, ¿qué? Tu apellido, linda. Nunayaye. Nunayaye, ya. Sí, profesor, gracias. Muy bien, señorita. Ya, Nunayaye. Muy bien, Nunayaye. Vargas. Eres mi familia, yo también soy Vargas. ¿Ah? Claro, profesor. Muy bien. Acá. El escribano no es producto de la experiencia y producto digamos, que se obtenía ese oficio a partir de ser autodidacta, de conocer las leyes que venían de España. Habían tratados de cómo manejar situaciones como son las situaciones de testamento, y de alguna forma había un examen, le hacían un examen de toda manera a los escribanos de su majestad y a los escribanos oficiantes, que siempre deseaban ser de su majestad, pero casi siempre no lo lograban. Entre los documentos que tenían que saber, no solamente tener la experiencia de tratar cuestiones legales, sino la teoría, el aspecto teórico, eran tratados de leyes. Por ejemplo, esos tratados de leyes, tribunales de España, práctica de los juzgados del reino. Y casi siempre quienes tenían que tener de memoria eran los escribanos. Tenían que tener muy de memoria estas leyes. Pero ocurre un grave problema con eso. A ver, ¿se imaginan con esto de que los oficiales, el escribano de su majestad y el escribano, el escribano de oficiales menores, o sea, los mayores y menores, ¿ya?, se fundamenten
en leyes de europeas, ¿qué opina? ¿Qué situación ocurre acá? Cuando un Tenían que Estado... adaptarla, ¿Ah? tenían que adaptarla. Adaptarla. Y casi siempre era casi imposible adaptarla. O sea, adaptar significa que tú seas un jurisconsulto. O sea, adaptar a la realidad de un país cuando tú pones una ley que tiene que, la ley está de acuerdo a la cultura que se presenta, a las relaciones de un país. Las leyes no se hace, algunos acá, congresistas chabacanos, agarran y copian pues leyes de otro país y hay de México, de Colombia, que han comprado, que copian y ni siquiera ponen la fuente. Esto debería ser, es un acto de lo más deshonesto que hay, pero las leyes se hacen de acuerdo a la característica de cada país, de acuerdo a la cultura de cada país. Por ejemplo, ¿qué cosas tenemos nosotros con relación a la herencia que no lo tiene Japón? Un país totalmente capitalista. Que hay cosas culturales que se manejan en los pueblos que nosotros no lo tenemos. Que se hace por tener... A ver, ¿qué leyes y qué documentos históricos vamos a tener que nos diferenciamos de Estados Unidos? A ver, simplemente con el más cercano. ¿En qué nos diferenciamos con relación a las leyes de Estados Unidos? En primer lugar, la Constitución. Tienen una constitución, ¿ya? Pero a ver, ¿qué Es derechos? distinta. Profesor, uno de ellos es la pena de muerte también. En Estados Unidos La hay muchos... pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Están Más desligados de rígidos la... en Estados Unidos, profesor, mientras que acá más que todo se rigen por la conveniencia, porque más no miran las necesidades del pueblo, sino miran las propias. ¿Y qué pueblo no ve las propias? Esa es una pregunta. ¿Qué pueblo no es un mal así muy buscar decir que los humanos son solidarios a nivel general? Yo estoy bastante escéptico. Hay unos cuentos de ficción, si los incas hubieran sido los gobernantes, hubieran sido mejor que los británicos, esa es la gran pregunta. Esa es la Profesor, gran pero pregunta. en realidad, si a nosotros no nos conquistaron los españoles, había otro lugar, otro país europeo que nos hubiese conquistado. ¿Sí? Algunos dicen que felizmente vinieron los españoles, porque si venían los británicos, los belgas o los franceses, no la contábamos. Íbamos a estar Nos mataba, profesor. no la contábamos. Incluso hubo una parte de Argentina que llegaron los italianos. Eso Creo fue que posterior. claro, no, muy posterior. Y también hicieron así como especie de matanza como para mejorar la raza, dijeron así. Ya esos lugares eran de menos población, ¿sabías? Claro. Eran de menos población. Increíblemente Argentina, Chile eran capitanías donde era la expulsión del Imperio Inca, era expulsarse e irse a Chile, incluso para los mismos españoles. Como exilio. Expulsarse, ser expulsado, ir a una capitanía chilena o ir a la audiencia de Argentina. Había muy poca población ahí. No ven ustedes grandes construcciones prehispánicas ahí. Para nada, o sea, Argentina, como dice Borges, ¿no? Perú Perú viene de los incas, pues. ¿Y los argentinos de dónde vienen? De los barcos. Nosotros venimos de los barcos y los peruanos vienen de los incas. Eso es clarísimo, ¿ya? Somos diferentes, ¿no? Aunque ahora las cosas han cambiado, recién los argentinos están dando
una mirada más latinoamericana, y realmente no hay razas ahora, pues ya ese es un cuentazo que existen razas puras. Claro. Ya, es decir, un blanco puede ser uno que tenga una mentalidad andina. Un negro, eso de Perú negro tampoco debe existir, porque Perú negro estás haciendo ser una raza, es la cultura afro-peruana, y un gringo o un indio puede ser afroperuano. Es más, en las pinturas de Merino presentan a los que tocan cajón no a un negro, sino a un indio. ¿Ya? O sea que es la forma o la cultura que tú optes. Eso es lo más lindo. O sea, si tú, no importa el color que tú tengas. ¿Ya? Eso es, tú puedes ser andino, puedes hacer todo si puedes tener la pigmentación blanca, y que optes por eso puede ser un chipivo, ¿no? De hecho, hay muchas personas así. Hay experimentos de gente que ha quedado en la selva africana, que en esa lucha se han agarrado un bebito blanco y se ha unido a ese pueblo. Culturalmente es africano, y no ha importado el color que tenga. Eso es la situación que ahora se trata. Bueno, acá, volviendo a los escribanos, eran gente, ¿ya?, que tenía que adaptarse las leyes, pero casi siempre no lo adaptaban bien, porque prácticamente no hacían ninguna, tenía que rehacerse las leyes, tenía que fundamentarse las leyes. Y como lo de la majestad estaba en el ámbito de lo político, los escribanos de majestad estaban en el ámbito político con el rey, y los oficiales mayores, ¿no?, que eran los criollos, estaban más en el comercio junto con algunos caciques. Los mestizos, ¿ya?, eran quienes realmente hacían las leyes peruanas. Redactaban conjuntamente con la gente, estudiaban las necesidades de la gente y lo llevaban a las audiencias, fundamentando ellos su pedido. Y en esa fundamentación de los dichos se comienza a crear un nuevo derecho, al margen del derecho romano que aplicaban los españoles. Es decir, que las leyes europeas eran insuficientes a la realidad peruana. Por ejemplo, es insuficiente porque acá habían libertos, cantidad de libertos había. Se hacían transacciones de libertos, o sea, muchos que dejaban de ser esclavos. A diferencia de Europa, que fue una esclavitud más cruel en África. Mucho más cruel de lo que nosotros estamos acá. Eso es. Ya. ¿En qué casos se hacía en escritura pública? Causas extrajudiciales, ¿no? Por ejemplo, contratos, testamentos, enseñar un oficio, contratos, por ejemplo, ¿de qué tipo? Desconstrucciones, testamento. Y hablando de Norteamérica, por ejemplo, en Norteamérica, en el Perú, el padre no puede desheredar al hijo. No puedes tú agarrar una ley y ir al notario y decir, desheredo a esa persona. No puede hacer. ¿Qué es lo que hacen los peruanos? A ver. Para desheredar a una persona, a su hijo, sí, ¿qué hacen? O a su mujer. Vender dólares. Exacto.
o entregarle a otro y vender todo y entregar el dinero a una persona que está más cercana, pero para contar que no Su se alba fea, como dicen. ¿Ah? Claro, testaferro, profesor. Algo así como un testaferro. A veces hay el testaferro que se lleva, pues, tiene la casa, le compra barato la casa, le da una plata y luego lo vende el testaferro y gana mucho más plata y así lo libra pues del juicio, porque casarse es una cosa seria, unos jóvenes acá en el Perú. Sí, profesor. Es una cosa seria, es todo lo que tiene 50%, cosa que no sucede en Estados Unidos y en Europa. Profesor, pero también pueden hacer su contrato prenupcial. Acá ahora en el Perú sí, esto es reciente, ¿ya? Eso es Claro, porque reciente. antes creo que no había. Yo No, tengo un primo que se ha casado hace como unos, me imagino que como unos 8 años, y él sí hizo con su esposa un contrato prenupcial. Los dos se pusieron de acuerdo para que haya, porque cada uno tenía sus cosas y ya. ya. ¿Y qué te parece eso? Me parece que está bien, porque yo me pongo en el caso de la esposa de mi primo, ella tiene sus locales de rehabilitación y todo eso, y ella ha trabajado todo ese tiempo para hacer crecer sus locales, que sí ha crecido. Entonces, y él también tiene su propio negocio y todo eso. Entonces, si tuvieran que separarse, que el otro se lleve parte de mi esfuerzo, no me parece justo. Pienso que lo que vamos a construir juntos de aquí para adelante es cosa común, pero si yo construí un negocio antes y que se lleve la mitad de lo que yo he construido sola, no me parece justo. Sí, sí, pues esa es una realidad, pues, ¿no? Mayormente las leyes van separadas de la pasión que sienten a veces se está ajustando a una realidad de las grandes divorcios y las grandes desgracias que pasan, porque lo que esperas es que se muera el hombre o que se muera la mujer para que no se agarre todo tu patrimonio, ¿no? O matan al marido, o matan a la mujer para agarrar, ¿no? O hijas que matan a sus padres para agarrar las herencias, ¿no? Eh, Japón, en Japón, la herencia es bien difícil, ¿ah? Si tú tienes si alguien hereda un hotel, como es el caso de mi amiga, que es hija de japonesa, hereda un Japón, le es imposible heredarlo en la práctica. ¿Sabes por qué?